Tenemos el 35 a 50 y lo vamos a permitir. Vamos a permitir del 35 al 50. Es decir, vamos a permitir desde acá hasta acá. Entonces yo estoy en el 35 número impar. Hay una solución para esto. Me puedo devolver al 32. Me devuelvo al 32. ¿El 32 cuántos Wilcar tiene? 1, 3, 7, 15, 63. Del 32 al 50, ¿cuál me sirve más? El 15, ¿cierto? Porque el 32 más 15 da 47. Entonces, llega hasta aquí, me deja para pedir esa sentencia. Entonces, si yo elijo el 32 con Wilcar 15, esto va a marcar desde el 33 al 47. Significa que la siguiente sentencia es 48. ¿Ya? 48. Tiene 1, 2, 3, 4. 1, 3, 7, 15. ¿Cuál me deja lo más cercano al 50? Aquí hay dos soluciones. Puede ser el 1 o el 3. Hagámoslo con el 1. Va a ser más el 49. ¿Ya? Más el 49, por lo tanto el 50 va a ser con Wilcar 0. ¿Cuál sería la otra solución? Que no sea Wilcar 0. Que yo elige Wilcar 3. Pero eso es 49, 50 y 51. ¿Cuál me sobró? Esto lo estoy permitiendo, ¿cierto? Me sobró el 51, por lo tanto deniego el 51 con Wilcar 0. ¿Cuántas sentencias tengo? 3. ¿Cuántas tenía en la anterior? 3, pues. Porque tenía el 50 solito con Wilcar 0. ¿Son iguales las dos soluciones? Las dos hacen lo mismo, tienen la misma cantidad de sentencias. Pero hay un detalle. Tiene que denegar la... Tengo del 32 al 35, al 31, al 34, 32, 33, 34. Por lo tanto, me queda el 32. Voy a denegar el 32, 1 más 3. 1 solo tiene que ser. Para que sea el 33. Y me va a quedar denegando el 34 con Wilcar 0. Y esa abarca solamente el 34. Y ahí va a permitir desde el 35 en adelante. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué pasa? El primer paquete que chequea es este. El 32 está, no, denegado. El 33 está, no, denegado. El 34 puede, no, está denegado. El 35 puede, no coincide con esta, no coincide con esta. Coincide con esta otra. El 51, no, denegado. Con el 32 consigue, sí. Pasa. Está permitido. Entonces al final tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y en la otra, en donde el 51 no estaba incorporado, ¿por qué? Porque el 51 ya lo tenía acá, tenía con Wilcar 1, era solo el 49, y el 50 lo tenía solito, con Wilcar 0. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Y en la otra, ¿cuántas tenía? 1, 2, 3, 4, 5. La misma solución para ambos. ¿Cuándo funciona mucho esto de devolverse? Cuando tengo rangos más altos. Entonces, de repente te dicen desde el 39. Uno dice 39, 40. Puede ser que te dé una cantidad de soluciones, después probar la otra solución. Si te sirve desde el 32, ¿cuánto logras avanzar más? Y haces una comparación. Si esta tiene 3, 4, no es mucha la diferencia, va a estar buena. Cuando tú alargas la cantidad de sentencias entre una solución y la otra, ahí es donde está el problema. Por eso el concepto de esto es decir, trate de hacer las ACL que tengan la menor cantidad de sentencias, que haga la mayor coincidencia. Mientras menos sentencia tenga, mucho mejor la ACL, porque el router menos se va a demorar. Hay que recordar que cuando está la ACL instalada,
ya aplicada a una interfaz, todos los paquetes que entren o salgan del router van a ser chequeados. Por supuesto, pasan a la CR, son chequeados, después pasan a darle el enrutamiento y después lo ponen en la interfaz de salida. Vamos a denegar los hosts del 100 al 150. Por lo tanto, vamos a nuestra tabla, ¿ya? Y tenemos el 100 y vamos a tener que abrir la otra tabla, ¿ya? Porque llegamos hasta el 128. Pero partamos con el 100, ¿ya? Partimos con el 100. ¿Qué me tengo que fijar? Al tiro de derecha a izquierda, ¿cuántos ceros tengo? ¿Cuántos tengo? 2. ¿Qué wildcard serían? Dígame usted. ¿Cuál sería la primera wildcard aquí? La 1. La 1 y la 3. 3. Recuerden, las wildcards son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127 y 255. Y van de derecha a izquierda. ¿Ya? Se van sumando, depende de la cantidad de ceros, es la cantidad de wildcards que yo puedo llegar a utilizar. ¿Ya? Me dicen que tengo que llegar al 150, pero solo tengo 3. Entonces, tengo 100 con wildcard 3. Y esto abarca desde la 101 hasta la 103. Por lo tanto, la siguiente sentencia libre es la 104. La 104. ¿Cuántas wildcards tiene? 3. ¿Cuál me sirve? 7. El 7, porque es el número mayor, tengo que llegar a 150. Por lo tanto, la wildcard es 7. Significa que va a ser desde el 105, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. 111. Significa que la 112 es la siguiente. ¿Con cuánta wildcard? 112. 112 me dice que tengo 4 wildcards. 1, 3, 7, 15. ¿Me sirve? El 15. 112 más 15 llegan hasta el 127. 127. 127. Por lo tanto, la siguiente es 128. ¿Ya? La siguiente es 128. ¿Ya? La siguiente es 128. Uy, esa retiré todo. ¿Ya? Llegamos acá, se acabó. Tenemos que ver la otra tabla. Por lo tanto, elegimos la otra tabla. La siguiente tabla la elegimos. ¿Ya? Tenemos que abrir. Y elegimos la siguiente tabla. Cerramos eso y abrimos esa tabla. Y ahí tengo la siguiente tabla. 128. 128, ¿cuántos viste? Todos esos. Hasta el 63, hasta el 127. Tengo que llegar al 150 aquí. Este es mi número final. Estoy en el 128. ¿Cuál me acerca más al 150? 31. 31. ¿Sumaste 128 más 31? ¿Cuánto te da? No, espera. 15. Da harto, ¿cierto? Elijamos una wildcard 15. Sí. Elijamos una wildcard 15 porque nos pasamos harto. Sí. Entonces esta partida en el 128 más 15. 129 perfecto. 129. Sí. Estaba 133. 128 más 15, ¿cuánto es? 133. Ay, 138. 140. 143. Significa que esta es la 144. 1, 3, 7, 15. 7. Por lo tanto, tengo 2, 4, 6 números hasta ahí. Sí. El 7 me sirve. Pero me paso. Sí. Porque es 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151. ¿Ya? Llego hasta el 151. ¿Qué me decían? Denegar. Denegué esto, denego esto, denego esto, denego esto, denego esto. Pero tengo el 151, por lo tanto lo permito al 151 solito con wildcard 0. Y solo abarca el 151. Sí. Y ahí tengo armada la sentencia.
Si yo armo esto, después me pongo a escribir la sentencia. Access list 1, permit, la IP 192.168, 1.100 con wildcard 0003, ¿ya? Luego la siguiente sentencia, access list 1, DENI, ¿ya? Con la IP 192.168, 1.104 con wildcard 00007. Siguiente sentencia. Y la última, la primera es permit. Cuando es permit, el wildcard es 0.0.0.0. Está hablando de la misma dirección IP. Y con eso tenemos resuelto del 100 al 150. ¿Bien? Podemos llegar rápidamente a esos números mirando la tabla, fijándome que siempre las elecciones de derecha e izquierda en el número binario, me tengo que fijar en los números 0, la cantidad de números 0, dependiendo si este cerito es solo wildcard 1, si este cerito son 1, 2, 3, wildcard 1, 3, 7, y debo elegir uno de estos tres que me acerque más al número final donde me están pidiendo llegar. Por ejemplo, este es 1 y 3, ¿ya? Este es 1, 3, 7, 15, ¿ya? Si parte con 1, no lo puedo elegir, lo tengo que elegir solo, con wildcard 0. ¿Ya? Y de ahí tomo recién el número par siguiente. ¿Ya? ¿Puedo elegir un número solo? Sí, se puede elegir el número solo, porque va a ser una sentencia. ¿Ya? Por lo tanto, me deja que la siguiente sentencia parte en un número par y me dé un rango para poder seguir avanzando. Van a hacer ustedes este ejercicio. Vamos a permitir los hosts del 120 al 135 y vamos a denegar el resto de los hosts. Entonces, paso 1, ¿ya? Ubicar dónde está el 120. Está en la siguiente tabla, en la anterior. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos a la tabla anterior y abrimos la tabla de wildcard 1. Ahí tenemos la tabla anterior. Nos vamos al 120. Ya, ahora usted haga la primera sentencia con cuántas wildcards van a utilizar. Sí. Allá, el último joven, ¿qué wildcard utilizó? 120. ¿Cuántos ceros tiene de derecha a izquierda? 120 tiene 1, 2, 3. Ya, ¿qué wildcard puedes elegir? La 7. Ya, puedes elegir la 1, la 3 o la 7. Es una de las tres que hay que elegir. La 7, dices tú. Por lo tanto, 120 va a ser nuestro primer host que voy a permitir, el 120 con wildcard 7. Y ese abarca desde el 121, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 hasta el 127. Por lo tanto, como llegué hasta el 127, la siguiente IP que viene es la 128. Cambiamos la tabla. Nos vamos a la otra tabla. 128. Aquí está el 128. ¿Cuántos ceros tengo? Hartos ceros, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo ocupar la 1, la 3, la 7, la 15, la 31, la 63 y la 127. ¿Hasta cuál debo llegar? Hasta el 135. Este es mi número final. 135. ¿Cuál wildcard ocupo? La 7. ¿Ya? Si es la 7, a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justo. Sí. Con wildcard 7 voy desde el 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35. Es decir, llego hasta el 135. Por lo tanto, mi ACL, ¿cuántas sentencias tiene? Una primera sentencia y una segunda sentencia. Y con eso yo tengo listo. Detalle. Después de esto, ¿qué sentencia viene? ¿Qué implícita? Un denión. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Para que no deniegue todos los demás hosts, ¿ya? Tengo que denegar, ¿ya? El resto de los hosts. ¿Ya? ¿Cómo? Con un permit, con un deni, any. Y acá coloco un deni, any. Any significa cualquier otra IP. Eso se coloca
D ni N. Eso Hagamos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo no voy a permitir, sino que voy a denegar. Voy a denegar. ¿Qué tengo que hacer aquí? Permitir permitir los demás. el resto de los hosts. No es deni ya. Es permit en. Permita todo lo demás. Porque debajo de esto hay un deniol. Porque debajo de esto implícito hay un deniol. Por lo tanto, si yo denegué, y yo no coloco que permito los demás hosts, que son del 1 hasta el 119, del 136 al 255, ¿qué va a pasar con esto? Con esos hosts se van a denegar, por lo tanto tengo que permitirlo. Tengo que asegurarme que los otros pasen, porque si yo deniego esto, después viene otra denegación. Entonces, entre ese espacio tengo que colocar que permita a los demás hosts. El any significa todos los hosts demás, o toda la subred demás. Y esta es una excepción. Nosotros hablábamos que teníamos un IP, por ejemplo, la 192.168.1.128. No, vamos a hacerlo con un número impar, 127. Y nosotros dijimos que ocupábamos 0.0.0.0, ¿cierto? Sí. Eso en una sentencia ACL se puede reemplazar de la siguiente forma, por la palabra host. 192.168.1.127. Escribir esto es lo mismo que escribir esto. Entonces, para no escribir 0000, le coloco host y la IP, que yo quiero permitir solita. Si usted hace esto, el router se lo convierte a esto también, solito. ¿Ya? Y cuando yo quiero abarcar muchas otras direcciones de red, ocupo la palabra in. Y eso me dice que, por ejemplo, le podría decir, permita toda la red 192.168.1.0. Si me dicen que permita la red 192.168.1.0 con Wilcar 0.0.0.255, porque ahí abarco toda la dirección, ¿ya? Y debo denegar el resto de las direcciones de red, le digo deni. Por ejemplo, esta puede ser la IP de una vila, pero tengo 4 vilas más con IP, pero yo no quiero que ellas salgan. Solo quiero que salga esta red nomás. Entonces, en vez de escribir la 2.0, la 3.0, la 4.0 denegándola, digo deni any. Y el deni any abarca todo lo demás. El any me ahorra de escribir sentencias individuales. Porque si yo quiero permitir solo una red que salga, y las otras 9 no las quiero permitir, no escribo 9 sentencias permitiendo una por una, ¿ya? Sino que lo hago con el deni. Y ahí tenemos la excepción del deni.